que ellos no dejaran de interceder por su pequeño, independientemente de las circunstancias adversas o contrarias que aún los médicos decían como expertos en la medicina, pero siempre ellos consideraron que había un médico de médicos que tenía bien definido el plan que tenía para Joan, y tal vez eso fue un proceso de prueba para probar la fe de ellos y ver si ellos seguían amando al Señor y sirviéndolo como lo habían hecho antes de que Él llegara. Y yo estoy convencido que esa prueba fue superada porque Dios vio el corazón de ellos, la fe de ellos. Hace algunos meses atrás compartí acerca de la mujer sirofenicia, una mujer que tenía una hija que estaba enferma. Y quiero pensar que un padre, una madre, cuando una hija enferma, no hay dolor más grande. Y aún cuando llega a morir, yo he escuchado testimonios de padres o madres que hablan de sus hijos o hijas que estaban con ellos y que por alguna circunstancia ya no están en este mundo. Y mencionan que el dolor es un dolor que es indescriptible, difícil de expresar, y que ese dolor, aunque ya no esté presente su hijo, su hija, y hayan pasado meses, años, 5, 20, 30 años, el recuerdo de su hijo o su hija es un dolor que sigue embargando el corazón y sigue provocando el derramar lágrimas, porque un hijo o una hija es aquello que tanto anhela un padre o una madre, y que es el regalo de Dios para que nosotros podamos bendecir su nombre todos los días y podamos en ellos depositar esa fe que hemos puesto en el Señor, y que ellos puedan crecer con una fe firme y puedan cumplir el propósito de Dios en la tierra. Persistir para recibir. Y hoy oíamos el testimonio también de nuestros hermanos, cómo ellos persistieron en lo que Dios dice en su palabra. Al que cree, todo le es posible, y ellos pudieron ver la mano de Dios interviniendo. Por eso persistir para recibir. Y mencioné que hace meses compartí acerca de esta mujer, y al leer este versículo número 28 de Mateo 21, notamos que la expresión del Señor, después de ver a una mujer que persiste en una necesidad, no de ella literalmente, sino una necesidad de su hija, y que ella se presenta delante de Dios para pedirle que le ayude en favor de su hija. Hoy quisiera compartir este mensaje para aquellas personas que están pasando por momentos difíciles y que sus hijos o hijas o alguien cercano a la familia está atravesando, y sobre todo si es un motivo de salud, y que puedan creer que la Escritura dice que cuando nos persistimos en orar, persistimos en la fe, todo aquello que pedimos, aunque parezca que ya no hay solución, cuando sentimos que ya no podemos más, es el momento en que Dios puede intervenir y puede mostrarnos su amor. Antes de iniciar la presentación, estuvieron cantando un canto los muchachos, y que hablaba: cuando Dios guarda silencio es porque Él está trabajando, es porque Él está obrando. Y es muy frustrante cuando uno está atravesando un momento de dolor o de angustia, o está siendo atormentado por los pensamientos que el enemigo pueda traer a nuestra mente, diciendo que ya no va a haber solución, ya no es posible, no lo va a lograr, no vas a poder sacarlo adelante. Esto implica que va a ser una aflicción constante, y que a pesar de todo eso nosotros podemos persistir y creer que Dios tendrá la última palabra. Y si en tu caso, allá en casa, estás pasando algo así, déjame decirte que hoy, esta mañana, Dios va a hablar a tu corazón para obrar un milagro de sanidad, porque Dios es un Dios de milagros. Dice la Escritura en Mateo 21, 28, así, de la siguiente manera: entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Oh mujer, grande es tu fe. Y el Señor Jesús está declarándole a esta mujer que se postra delante de Él para rogar por la sanidad de su hija, porque era gravemente atormentada, dice la Escritura, por un demonio. Y tal vez tú estás siendo gravemente atormentado con el temor de la muerte, el temor de lo que pueda suceder. Pero déjame decirte que el Señor echa fuera ese temor cuando tú lo puedes ver como el Dios todopoderoso, el Dios sanador. La Biblia dice
dice que Él es nuestro sanador. Así que si tú hoy le pides a Dios, como esta mujer se acercó y le pidió con tal convicción, creyendo que Jesús podía sanar a su hija, dice la Escritura que lo único que tú requieres para que Dios pueda obrar en tu vida es fe. Santiago dice, y lo he mencionado una y otra ocasión, que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Dios puede obrar en su vida o en aquello que está pidiendo, y creer que eso que pide lo va a recibir sin dudar nada, porque si duda, entonces no va a poder recibir lo que está pidiendo. La fe es determinante, dice la Escritura, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Cuando veía a nuestro hermano Ray y a nuestra hermana Joana en la situación que ellos estaban viviendo, los médicos decían cosas contrarias a lo que ellos estaban creyendo, pero ellos no se aferraron a lo que les atormentaba por los pensamientos que venían, por lo que escuchaban acerca de su pequeño, sino ellos se aferraron a la fe en nuestro Señor Jesucristo, creyendo que aunque todo sea contrario, Dios lo puede hacer favorable si creemos en Él. Ellos no veían la sanidad, ellos no veían el mover de Dios tal vez en la vida de su hijo. Estaban orando y no había una respuesta de Dios, había un silencio, y al parecer parecía que Dios no iba a responder, porque el niño seguía siendo intervenido una y otra vez, y estar observando y estar impotentes a no poder hacer algo y ver solamente que los médicos decían está en una situación grave. Déjame decirle algo, que en esos procesos es cuando Dios prueba también nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser probada, dice también ahí en Santiago: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nuestra fe tiene que ser probada, y la vida de nuestros hermanos fue probada en su fe, y esa fe vino a surgir como el oro, aún más fuerte, porque ellos ahora todos los días dan gracias a Dios por todo lo que pueden ver en su hijo, con la vida que Dios le ha permitido tener hasta el día de hoy. Dice la Escritura que cuando Jesús llegó a una ciudad en la región de Tiro y de Sidón, esta mujer se acercó. En el verso 22 de Mateo 21 dice la Escritura que esta mujer se acercó y le dijo: Señor, ten misericordia de mí. Lo primero que ella reconoció en Jesús es que Él era su Señor, y lo primero que tú tienes que reconocer en tu casa, en tu necesidad, para que Dios obre en la vida de tu hijo, tu hija o tu familiar, es reconocer a Jesucristo como el Señor y Rey. Dice la Escritura que cuando Jesús vino al mundo, el Padre lo envió con un propósito: salvar al mundo de la muerte y darles vida. Pero también dice la Escritura que Dios añadió un propósito más. Dice la Escritura que ahí en la cruz del Calvario, donde Jesús fue crucificado, Dios, dice la Escritura, no solamente hizo que Él llevara nuestras enfermedades y nuestras dolencias, sino que por sus llagas que Él llevó en sus manos, en su costado y en sus pies, dice la Escritura que tú y yo, tus hijos, mis hijos, fueron curados. No dice serán curados. Estoy hablando de la fe. Son curados, hemos sido curados. Él ya nos dio la sanidad, pero tú tienes que creer en la sanidad que Dios puede operar cuando clamamos con fe. Dice la Escritura que esta mujer se acercó y le dijo: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia, Señor, yo sé que no lo merezco. Díganme, ¿quién merece el favor de Dios cuando somos pecadores? Todos somos pecadores y le hemos fallado a Dios y tenemos muchas faltas delante del Señor. Esta mujer, yo creo que no se acercó a Jesús porque se sintiera digna, sino todo lo contrario, se sentía indigna, pero ella se acercó con tal confianza de que Jesús podía tener misericordia. Aunque ella no lo merecía, podía Él ser movido a misericordia, tener compasión y hacer algo en favor de su hija. Dice la Escritura que cuando esta mujer se acerca, le dice: Señor, ten misericordia de mí, porque mi hija está gravemente atormentada. Y está hablando que su hija estaba en un proceso ya grave, entre la vida y la muerte. No hay síntomas o no dice la Biblia qué síntomas tenía esa niña, la hija de esta mujer. Tampoco dice la edad.
pero sí dice la Escritura que era atormentada gravemente. Y aunque no había síntomas, esta mujer sabía que ese problema que venía sobre su hija o que estaba viviendo su hija no era provocado por algo que viniera de Dios, sino dijo, es atormentada por un demonio. Ella sabía que era un ataque de Satanás. Y nosotros tenemos que entender que muchas de las cosas que vivimos en el mundo son provocadas también por el príncipe de este mundo. La Biblia dice que se llama Satanás. Y él está en contra de todo lo que tenga que ver con Dios. Cuando tú te acercas a Dios, el enemigo siempre va a buscar que tú te alejes de Dios. Y dice la Escritura que cuando ella le declara estas palabras al Señor, estamos viendo una mujer que está al límite de sus fuerzas, una mujer que está cansada, una mujer que está desesperada, una mujer que siente que ya no hay nada por hacer, una mujer que está esperando como última respuesta la voz de Dios que le diga, tu hijo sanará o tu hija sanará. Esta mujer, cuando le dice esto, dice la Escritura que esperaba la respuesta de Dios. ¿Cuántas veces hemos pasado situaciones así cuando le clamamos a Dios por nuestros hijos y parece que no hay una respuesta de Dios y solamente está el silencio de Dios? Y cuando Dios no responde, no quiere decir que Dios no está escuchando. La Biblia es muy específica cuando dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Dios responde. Dios, cuando clamamos a Él, nos escucha, pero Él tiene el tiempo propicio para responder en el momento de la necesidad. Él sabe el tiempo y a veces nos permite sufrir hasta el borde de la desesperación, pero Dios está probando nuestra fe. Esta mujer no escuchó una respuesta del Señor. Dice la Escritura, si va conmigo, en el verso número 23, pero Jesús no le respondió palabra. Jesús no le dio una respuesta a lo que ella estaba clamando delante de Él. Y al no escuchar la respuesta de Él, ella no se fue desilusionada o se fue decepcionada porque Jesús no la atendió, sino todo lo contrario. Ella fue persistente. Por eso el título del sermón, persiste. Aquel que persevera y persiste en la fe va a recibir las promesas de Dios en su vida. Esta mujer persistió porque a pesar de que él no le respondió y no hubo una respuesta que ella esperaba de parte de él, y aún los discípulos le decían al maestro, Señor, bueno, si no tiene nada que responderle, que se vaya, que se aleje de aquí de nosotros y vamos a ver quién más necesita o quién más tiene una necesidad para atenderla. Pero dice la Escritura que después de que esta mujer vio la actitud del Señor Jesús, entonces el silencio fue determinante, pero Jesús trató de explicarle a esta mujer por qué no le respondió palabra. Y le dice literalmente a todos los que venían con él, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dice la Escritura, entonces cuando ella escucha, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, entra una confusión en su mente y en su corazón. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estoy pidiendo? ¿Qué tiene que ver eso con mi hija que está gravemente y que está a punto de morir? Yo estoy pidiendo que mi hija sea sanada. Y entonces esta mujer trata de entender y comprender, pero está confusa, no entiende lo que Jesús le está diciendo, y lo único que ella le viene a la mente hacer es postrarse y adorar en ese momento al Señor. Postrarse en una actitud de humildad, de humillación. Señor, yo no sé lo que me dices, yo no sé lo que tú me estás expresando, pero me postro delante de ti. Y empezó a adorar al Señor, porque al postrarse delante de Él era para adorarlo, dice la Escritura, y se postró ante Él diciendo, Señor. Y cuando ella le vuelve a decir Señor, está reconociendo su autoridad, está reconociendo que Él viene de parte de Dios. Y no solamente le dice Señor, le está diciendo socórreme, ayúdame, ayúdame, pero ahora te ruego, socórreme, postrada de rodillas, clamando al Señor. Lo hizo de pie en primera instancia, pero en la segunda instancia, persistiendo, lo hizo de rodillas, porque sabía que Dios podía responderle. Dice la Escritura que cuando Jesús la ve postrándose y le dice Señor, socórreme, en ese momento dice la Escritura, verso número 26, Jesús le dijo, no corresponde, no está bien que yo le dé el pan de los hijos a los perros. Y quiero hacer notar esto, le está diciendo, este pan le pertenece a los hijos de Dios.
Yo no puedo dar a los perrillos este pan porque es para ellos. Yo vengo para alimentarlos a ellos. Y tú no eres parte de la familia. Tú no eres parte de los hijos. Pero esta mujer, aunque no se sintió aceptada dentro de ese círculo de atención de parte del Señor Jesús a la cual Él fue enviado, ella siguió persistiendo, porque ella llegó a acercarse a Jesús para recibir. Y la Biblia dice que el que pide, recibe. Esta mujer persistió una vez más: yo necesito de tu ayuda. Y dice la Escritura que ella entonces respondió una palabra sabia que lo mencioné hace meses atrás, que le dijo: sí, Señor. Por tercera ocasión: sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas de sus amos. Yo no te pido el pan, te pido una migaja, porque mi hija sé que puede ser sanada con una migaja de lo que tú le das a los hijos de Israel. Y tal vez los hijos de Israel no te lo valoran, tal vez los hijos de Israel ese pan lo desprecian o no lo valoran. Pero si tú me das una migaja de ese pan que puede sanar a mi hija, yo soy feliz. Y cuando Jesús la escucha, no solamente escucha las palabras pidiendo una migaja del favor de Dios para su hija, está viendo una mujer con una fe grande. No fueron las palabras, sino la fe que tenía en su corazón, porque inmediatamente Jesús le dice: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Por eso, cuando la fe es grande, cuando persistimos en oración y creemos que Dios puede obrar, Dios lo va a hacer. No puedes desesperarte cuando la situación es contraria, cuando aún las situaciones te hacen ver que ya no es posible nada. Es el momento de persistir para poder recibir. Repite conmigo aquí dentro de la iglesia y ya en tu casa: tengo que persistir para poder recibir. Y déjame decirte algo: lo que tú creas con tu corazón tienes que declararlo con tu boca. Y cuando tú lo crees, tú le vas a decir: Señor, yo no sé, no he visto todavía que mi hijo o mi hija esté sano o sana. No he visto tu favor todavía en mi situación que me está atormentando día y noche. Pero te voy a decir algo, Señor: no te voy a dejar. No voy a dejar de orar, no voy a dejar de insistir. Voy a seguir persistiendo hasta que tú obres en mi vida. Esa es la fe que Dios está esperando en este tiempo. No solamente en el pueblo de Dios, en sus hijos, sino en el mundo entero. Una fe en la tierra donde puedan creer que Dios puede hacer lo imposible posible. Dice la Escritura, si tú vas conmigo en Lucas 18, verso 1 al 7. Evangelio según San Lucas, capítulo número 18, verso 1 al 7. Dice la Escritura que hubo una mujer, una viuda, que pues estaba pasando una situación difícil. Y dice la Escritura así: es una parábola que del Señor Jesús dio a los discípulos con el propósito de recordarles que era necesario orar siempre. Orar siempre es persistir en la oración. Esta parábola fue con el enfoque de persistir en la oración. Y mencioné y recordé el aspecto de esta mujer sirofenicia, porque esta mujer fue persistente y Dios vio la fe en ella para poder obrar. Dice la Escritura en el verso número 2, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mis adversarios. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, escuche bien, dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, Jesús le dice a los discípulos: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo el juez injusto? Esta mujer, si sigue viniendo de continuamente, y sigue pidiendo continuamente, me va a agotar la paciencia. Voy a tener que atenderla. Y dice la Escritura, verso número 7, haciendo la pregunta: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Yo te digo hoy, ¿acaso crees que Dios no va a hacer lo que tanto le has estado pidiendo y has estado persistiendo en ello? ¿Acaso Él se tarda en responder?
aunque guardes silencio, déjame decirte, Dios va a responder. Dios está ya con ese favor sobre tu vida, pero está probando tu fe hasta el límite, hasta ese momento del borde de la desesperación, para que en ese momento tú puedas reconocer que en tus manos ya no era posible, pero que en las manos de Dios todo es posible. Por último, quisiera mencionar en 1 de Tesalonicenses, capítulo número 5, verso 16. Es algo ilógico, pero es algo que tiene que ver con la fe. Cuando una persona tiene fe, aunque está pasando por momentos difíciles, una actitud de firmeza en lo que está creyendo es que nada le va a quitar el gozo de la esperanza que tiene de que Dios va a obrar un milagro. El actuar de una persona sin fe es una persona que está con un semblante de angustia, de dolor, de tristeza, de amargura, porque no ve la intervención de Dios. Pero una persona que tiene la confianza en Dios, aunque todavía no ve que Dios lo sane o la sane, pero sabe que Dios lo va a hacer, sigue manteniendo su actitud de confianza con el gozo. Y por eso dice la Escritura que Pablo le escribe a los de Tesalónica y les dice estas palabras: está siempre gozosos. Y cuando dice está siempre gozosos, está refiriéndose sea cual sea la situación. Es que estoy pasando por un diagnóstico que me acaban de dar y que es un diagnóstico que me causa temor. Estad gozosos siempre, cualquiera que sea la situación. Pablo lo declaraba así: yo he aprendido a estar gozoso, contento, cualquiera que sea mi situación. Sea que esté sano o sea que esté enfermo, he aprendido a estar contento, no por lo que estoy viviendo, sino por lo que sé que Dios va a hacer a través de lo que estoy viviendo. Es una actitud de fe, es una actitud de esa mujer que Jesús reconoció: oh mujer, grande es tu fe, así Dios verá en ti. Oh hombre, oh mujer, oh joven, grande es tu fe, porque Él está viendo la actitud de confianza, de gozo, y que estás persistiendo hasta que Dios obre en tu necesidad. Pero sigue diciendo el verso número 17, 1 Tesalonicenses 5, 17: estás siempre gozosos, y añade diciendo: orad sin cesar, orad continuamente, persevera en la oración. La clave en el tiempo de la necesidad está en la oración y en la fe, una oración de fe. La Biblia dice que la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiese cometido pecado le serán perdonados. Aquí lo importante es que la oración de fe trasciende en la sanidad. La oración de fe trasciende en el perdón de pecados, y es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando estamos pasando tiempos difíciles, tenemos que aprender a dar gracias. Si hablamos de un hombre que pasó momentos difíciles en la Biblia, tendríamos que hacer referencia de Job, cómo pasó momentos difíciles. Y como el título de un sermón de las semanas pasadas, le llovía sobre mojado. Todavía no salía de un problema cuando le venía otro. Todavía no salía de un problema cuando le venía otro. Pero dice la Escritura que Job siempre mantuvo su confianza y su fe en Dios. Y él pudo declarar siempre: yo sé que mi Redentor vive. Y aunque los médicos me digan que voy a morir, Él del polvo de la tierra me levantará. Tuvo que pasar más situaciones difíciles y demostrarle a los que estaban a su alrededor que su fe no estaba puesta en las circunstancias, su fe estaba puesta en Dios. Por eso él dijo en un momento de la situación desesperante: ¿acaso solamente vamos a darle gracias a Dios por el bien que recibimos y no por el mal? Tenemos que darle gracias a Dios por todo y en todo. Vamos ahí en 1 Tesalonicenses 5, 18. Dice Pablo, concluyendo esta actitud que debe tener una persona de fe. No solamente es estar siempre gozosos, no solamente es orar sin cesar, sino dar gracias en todo, porque ¿alguien lo puede leer? Porque esta es la voluntad de Dios con vosotros o para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El que demos gracias a Él en todo, por todo. Cuando llegamos a la confianza de que nuestros hijos
o nuestro familiar que ponemos en las manos de Dios para que Dios intervenga y le traiga una sanidad, y estamos orando y persistiendo en la oración continuamente, entonces vamos a aprender a dar gracias todos los días. Voy a repetir las palabras que dio nuestra hermana Joana cuando dio su testimonio acerca de su pequeño. Al final ella dijo: por eso no hay un solo día que yo no dé gracias a Dios al ver a mi hijo totalmente diferente a lo que los médicos dijeron. Había una gratitud en el momento de la prueba, pero también una gratitud después de la prueba. Es importante el ser agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que seguirá haciendo en nuestra vida. Hay una persona que está en el hospital, no sé en qué hospital exactamente, pero él se llama Julio César Camacho Rodríguez. Y antes de venir me dice mi hermano: oye, te pido un favor. Claro, puedes orar por esta persona. Hay una familia que me dijo que te dijera que si puedes orar por esta persona. Le dije: claro que sí. Hoy mismo, ahí en la reunión, vamos a orar por Jesús Camacho, Jesús o Julio César, por Julio César Camacho. Y vas a ver que Dios va a obrar, pero la familia tiene que tener fe. Y me dijo: de hecho, la familia ve las transmisiones, está viendo las predicaciones cada domingo. Y por eso me dijo: dile a tu hermano que ore por favor por Julio César Camacho Rodríguez. Y yo empecé a orar desde que llegué y me postré ahí atrás antes de iniciar la reunión. Empecé a orar por él y voy a seguir orando, y voy a orar ahorita, y voy a seguir orando hasta que Dios obre en la vida de él, porque sé que será un motivo de gloria para Dios. Así que, así como la vida de Julio César Camacho Rodríguez, que está en el hospital y sus familiares están clamando, me recuerda esta situación de cómo esta mujer llegó delante de Jesús y le rogó que hiciera algo en favor de su hija. Así esta familia está rogando, en este caso ahora como pastor, que Dios pueda hacer algo en favor de esta persona. Yo estoy seguro que Dios lo puede hacer. Tengo convicción de que Dios lo puede hacer, pero la voluntad de Dios es que demos gracias. Aún el proceso del COVID-19 es un motivo de dar gracias, porque este proceso, a todos los que han vivido este proceso, los ha ayudado a valorar la vida, los ha ayudado a valorar a Dios, para agradecerle día con día la oportunidad que tienen de vivir aún en este mundo. Hay muchos que no han podido sobrevivir, pero los que han logrado sobrevivir no dejan de dar gracias a Dios. Hoy yo te quisiera pedir esta mañana, tú que estás ahí en tu casa, si tú estás pasando por un momento difícil, déjame decirte que Dios es tu sanador. Y lo único que tú tienes que hacer para que la sanidad opere en ti es que tengas fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tú ya escuchaste la palabra de Dios esta mañana, y allí en tu casa donde tú te encuentras, tú puedes hacer una oración de fe, donde tú reconozcas a Jesucristo como Señor. Si recuerdas, esta mujer que se acercó a Jesús para pedirle sanidad por su hija que estaba grave, dice la Escritura que se acercó 3 ocasiones a Jesús diciéndole: Señor. Es reconocer al Señor, a Jesucristo como el Señor. La Biblia dice que cuando lo crucificaron, le pusieron ahí un letrero que decía: el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey de los judíos. Él sigue siendo el Señor hasta el día de hoy, pero quiere ser el Señor en tu vida y en tu corazón. Si tú lo recibes como tu Salvador, Él va a ser el Señor de tu vida, y tú le vas a poder pedir con fe todos los días hasta ver la intervención de Dios. Sé perseverante, clama a Dios y Dios obrará el milagro. Y te aseguro que lo que tú hoy determines va a definir lo que Dios va a obrar. Y yo te aconsejo que hoy determines no solamente recibir a Jesús en tu corazón, sino que le puedas empezar a pedir con una fe continua, persistente, para poder recibir. Quisieras estar de pie esta mañana en este lugar, y allá en tu casa, si estás en tu casa, te quisiera invitar a que con reverencia a nuestro Dios inclines tu rostro, y si quieres recibir a Jesús como tu Salvador, necesitas recibir a Jesús como tu Salvador, repitas esta oración conmigo. ¿Por qué es importante recibir a Jesús como Salvador? Porque la Biblia nos enseña que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo.
Y si tú te acercas a Dios en el nombre de Jesús, no hay nada imposible que Dios pueda hacer. Todo lo puede nuestro Dios. Así que te invito a recibir a Jesús en tu corazón si repites esta oración conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta mañana y en este lugar, yo te doy gracias porque he comprendido que tengo que persistir para recibir. Y puedo orar esta mañana para que mis pecados, mis errores, mis faltas que yo he cometido en la vida sean perdonados. Reconozco que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para perdón de esos pecados. Y hoy lo recibo como mi Señor y Salvador. Y no solamente lo recibo como mi Señor para el perdón de mis pecados, sino también lo recibo para que Él pueda obrar en mi vida en todo aquello que yo ponga delante de Él. Hoy recibo a Jesús como Salvador, pero también lo recibo como mi Señor. En el nombre de Jesús, amén. Déjame hacer una oración por ti, por tu necesidad, por tu hijo, por la vida de Julio César Camacho Rodríguez y por tu familia en general. Y vas a ver que Dios va a hacer un milagro poderoso.